tardé 2 años en hacer esta casa, reformarla entera, y he tardado 1 año en hacer este taller. Ahora espero tardar otro año en hacer todos los muebles de esta casa. Y como acabo de acabar el taller después de 1 año de trabajo, pues me hacía gracia hacer un vídeo de inauguración del taller. Es un taller de madera y de metal. Ahora os voy a hacer un pequeño tour. Bueno, pues empecé con las paredes, pladur, ladrillo, lo que fuere, porque las formas exteriores eran un poco caóticas. Luego seguí con la iluminación, le puse bastante iluminación con tiras LEDs de 1 metro, 1 metro y pico. Cada tantos metros. Este taller tiene unos 50 metros cuadrados o 45. Luego, después de la luz y las paredes, seguí con el suelo, que le puse autonivelante y pintura epoxi. Y nada, luego cuando ya tenía el cuarto blanco pintado y con buen suelo, empecé a hacer sistemas para el taller. El primer sistema que hice fue esta estantería, que tiene una bastante capacidad. Estos son más de 4 o 5 metros de largo. Son unas pletinas ancladas a la pared con unas vigas IPN, que lo que te permite es meter muchas vigas, tanto de madera como de tablones o de metal. Una vez que tenía esto, soldándolo y pintándolo, pues ya pude almacenar madera y metal, que de hecho mucha me regalaron. La segunda cosa que me puse a hacer en el taller fue este panel de herramientas. Es un panel de herramientas hecho por mí, ya que es con cuadradillo de 20-20 y con chapa perforada. Gracias a eso pude hacer un panel de 3 metros por 2 de alto. La verdad que son proyectos todo bastante largos, teniendo en cuenta que no tengo ningún mueble en casa. Entonces la gente me decía que qué andaba haciendo aquí. Bueno, pues aquí sobre todo guardo herramienta manual y luego también la eléctrica ahí abajo. La verdad que contiene bastantes cosas, si os fijáis. Bueno, luego el tercer proyecto que hice fue esta estantería con anclaje oculto de tabla de pino con anclaje químico de varilla de 12 a la pared y luego en medio de la tabla. Así no hay escuadras y tienes máxima capacidad, y además las alturas entre baldas están perfectamente medidas para las cajas y demás. Como veis, tengo tornillería, lijas, sacos de aspirador, y luego pues todas las barnices, ceras, pinturas, aceites y demás. El cuarto proyecto que hice fue la aspiración. Este era bastante importante. Compré un aspirador de 3 caballos, hacía mucho ruido, y entonces le hice un armario de 10 centímetros de espesor para meterle espuma de poliuretano y aislarlo. Además hice unos conductos de ventilación con tubo de PVC de 125 que recorrían todo el taller. Para eso tenía ya hecho el layout en un 3D. Además de estos tubos tienen unas compuertas que están automatizadas con un micro switch y que cuando abres y cierras las compuertas aparte se enciende el aspirador. El aspirador dejó de hacer bajo unos 15 decibelios, que es mucho. Ya no es molesto cuando está encendido. ¿Qué más? Después de hacer el aspirador empecé a comprar herramienta y voy a hacer el tour pues como yo tengo pensado que este taller trabaje. Tú coges el material base de la estantería y lo despiezas con la sierra de cinta
una sierra Hammer. Quizá hubiera cogido algo más de desarrollo de volantes porque es un poco inestable, pero suficiente porque no es un corte preciso. Entonces, bueno, pues lo despiezas. O si es metal, la zona de metal está aquí con su sierra de cinta, de taladro columna y el soldador abajo. Una vez despiezada la pieza, por eso puse aquí la sierra de cinta, que tiene 3 metros disponibles adelante y atrás, entonces puedo meter tablones muy largos y no desperdiciar piezas o dejarlas mal cortadas o demás. Luego, pues como siempre, la pieza la cepillas, dos caras al cepillo, una cara al regrueso y la cuarta quizá la escuadradora o al regrueso. Estoy muy contento de este cepillo Hammer, tiene bastante precisión, he ido calibrándolo, las mesas de entrada y salida, y bueno, cada vez estoy más contento, aunque hay que saber calibrarlo y demás. Bueno, después estas máquinas son algo caras, pero ya empiezan a funcionar y empiezo a entenderlas. Luego después la cuarta cara, pues cuarta cara de la pieza la haces con la escuadradora o con el riguroso, como he dicho. Y ahí estará. Entonces vas avanzando con la pieza, ¿no? Y luego si a esta pieza le tienes que hacer ranuras o molduras o demás, pues ahí está la tupí hecha por mí. Es una mesa hecha por mí. Y luego pues una tupí bastante potente debajo de mano, pero anclada al plato ese, ¿no? Y bueno, pues luego pasas por la escuadradora, en caso de que estés haciendo armarios o tal, pues con los paneles los pasas por aquí. Luego otro pequeño sistema que he hecho es ese tablón para coger todos los instrumentos de medida. Y bueno, otro proyecto allí veis al fondo es la zona de encolado, que en lugar de tener solo sargentos, como veis debajo de la escalera, compré estos sistemas plano 2x1 que le llaman, que me están yendo bastante mejor para encolar tableros, ya que le aprietan por los 4 costados y lo alinean perfectamente sin tener que hacer casi nada. Está puesto allí, ya que esta escuadradora, pues si le pones tableros de 250, tiene que tirar hasta atrás, y para que allí tiene que ser espacio libre. Otra gracia de este taller, por eso tardó un año en hacerlo, es que todas las mesas están en el mismo nivel, a 86,4 así más o menos. Les he tenido que subir o bajar lo que hiciera falta, y la mesa del centro también, para que todas trabajen entre ellas y por tanto pueda usar una herramienta. La mesa de una herramienta la puedo usar como soporte para la otra, ¿no? Y esto es casi lo mejor que he hecho, creo, en este taller. Y el último proyecto que he hecho ya para finalizar el taller ha sido esta mesa de aquí. Debido a cómo está hecha la casa, que tiene una zapata en el medio, eso no podía quitarlo, y el pilar tampoco, evidentemente, y entonces pues ideé, pues digo, bueno, va a rodar todo el taller conforme una mesa central que se adapte a la zapata. Entonces he usado la zapata de soporte, le he metido unas vigas de hierro debajo, bueno, un tubo cuadrado más unas pletinas soldadas y agujereadas, y luego he hecho un tablón de bubinga, que era una madera que me regalaron, y eso, he hecho un tablero pues que cada tablet quizá pues, pesa 80 kilos cada pieza, o sea, pesará más de 150 kilos los dos. Este tablero lo he encolado, le he hecho los holes, los agujeros y demás, y bueno, esto es... No he visto una mesa de carpintero más estable que esta, claro, porque no tiene patas. Tiene unas estructuras de hierro ancladas a una zapata de una casa. Entonces esto pues ni un toro no se mueve. Y además que la madera es maciza y bastante pesada. Y ahí el tornillo de carpintero, que tenía también bastante ilusión de montar uno. Bueno, le he puesto uno a un lateral, quizá algún día le hago uno frontal con una pierna. Y nada, este es el taller. Y ya los últimos proyectos que he hecho ya empieza a funcionar y se ve que está bastante pensado. En el futuro haré más cosas, pero de momento voy a dejarlo ya y voy a dedicarme a hacer muebles de casa, ya que he estado un año aquí haciendo cositas. Pues nada, un saludo, ya me comentaréis si veis mejoras. Hasta luego.